Bienvenidos a la siguiente consulta. Con nosotros hoy el doctor Javier Palma, neurocirujano, cirujano de columna, profesor universitario. Y gracias, doctor, por hoy, abrirnos las puertas de su consultorio. Hoy vamos a ser sus pacientes con todas las personas que lo están viendo en este momento. Así que, bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, muchos pacientes, esperemos. Bien, nada, ya habíamos comentado parte de que la intención de esto es que las personas también lo conozcan a usted y hablemos de algunas cositas que tenemos preparadas por ahí. Entonces, inicialmente queremos, saber de usted un poquito de su trayectoria, tampoco nos vamos a alargar tanto, pero es para que las personas tengan noción, los que no lo conocen. Ok, bueno, brevemente, yo soy médico cirujano, egresado de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar. Soy especialista en neurocirugía, egresado de la Universidad de Oriente, pero Núcleo Monagas, y soy cirujano de columna. Soy miembro, adjunto de la Unidad de Cirugía de Columna del Manuel Núñez Tovar. Soy docente de anatomía y de fisiología de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego. ¿Y qué más? Bueno, soy miembro de AOSPINE, que es una organización a nivel internacional que estudia la columna vertebral. Y eso a grandes rasgos. Perfecto, perfecto. Nada, lo que también nos interesaría saber, algunas cosas respecto a su profesión, porque es una de las, yo lo veo desde el punto de vista también de estudiante, una de las más complicadas o difíciles, por decirlo así. Hace poco hablábamos fuera de cámara de cómo es el régimen estudiantil en la medicina. Y si el régimen es difícil, por llamarlo régimen, en neurocirugía no me imagino. Entonces, ¿cómo son los pasos para después de que se graduó uno de médico o pasa ya? Bueno, voy a decir como me decían a mí, tranquilo, que los primeros 20 años son difíciles, después te acostumbras. Y bueno, sí es difícil, ¿no? Pero después uno se acostumbra, es como que adaptarse a todo. Y bueno, para uno ser neurocirujano, yo creo que lo más importante es la persistencia, la insistencia, y no solamente neurocirujano, sino en cualquier posgrado en Venezuela. Porque si uno lo compara, los posgrados son parecidos a los regímenes militares, porque todo es una jerarquía, todo es un sistema. Y para uno ser, por ejemplo, neurocirujano, sí hay que pasar por varios pasos. Uno tiene que primero egresar como médico cirujano, después tiene que hacer algo que se llama residencia asistencial, que es cuando tú haces el artículo 8, tú finalizas y después vas a dar un servicio donde tenga un programa de residencia asistencial, ya sea por cirugía o traumatología, y después tú concursas para hacer neurocirugía. Neurocirugía tiene una duración de 5 años aquí en Venezuela. Y bueno, lo puedes hacer generalmente, la mayoría de las personas la hacen en el centro, en Caracas, ya sea con OCB, la ULA, etc. Y para llegar a cirugía de columna hay que hacer alguna extensión de... Para hacer cirugía de columna, generalmente son los traumatólogos que hacen cirugía de columna. Los neurocirujanos también. La cirugía de columna forma parte de nuestra especialidad o es incluida durante nuestra formación. Pero si uno desea hacer más énfasis, tú puedes hacer lo que nosotros afuera se conoce como fellowship. Es decir, es como una especialización de la especialización. Eso se ve mucho en neurocirugía. Tú puedes hacer neurocirugía vascular, puedes hacer neurocirugía oncológica que te dedicas solamente a tumores, puedes hacer intervencionismo. O sea, es un mundo inmenso. Existe algo incluso que se llama neurocirugía funcional, que me estabas comentando del paciente con el síndrome de Tourette. Correcto. Hay pacientes que tú con la neurocirugía funcional tú puedes lesionar una parte del cerebro y modificar la conducta del paciente, pero es una rama de la neurocirugía. Son muchas cosas bonitas. Tengo una pregunta que a mí me surge y que se la quería hacer hace mucho tiempo. Es común ver en las series estas médicas que hay operaciones, no sé, vamos a poner The Good Doctor, o creo que la más común de todas es Grey's Anatomy. Yo creo que salgo de esa parte de los estudiantes de medicina que les encantan ver series de medicina. Sí. Porque vi nada más dos, creo, The Resident no la vi completa, The Good Doctor tampoco la he visto completa. Pero es muy común ver en esta serie que los neurocirujanos han operado o operan personas despiertas. Sí, sí. ¿Lo ha hecho? Sí, bueno, lo que pasa es que aquí no tenemos, no lo hacemos con tanta frecuencia, ¿no? Porque sí se puede hacer. Por ejemplo, en el hospital sí hemos drenado hematomas, que son hematomas subdurales, y lo hacemos con el paciente despierto. Generalmente lo hacemos o cuando son pacientes que están en muy malas condiciones, que no podemos darle una anestesia general porque tiene una patología de base, ya sea que el paciente tiene un problema respiratorio, no lo puedes entubar porque puede quedar conectado a la máquina, tiene problemas cardíacos, no puedes administrar anestésicos porque vas a producir un problema a nivel del miocardio, entonces uno lo hace con el paciente despierto.
Y si es una experiencia, es única, ¿no? Porque tú estás allí trabajando y el paciente está despierto, pero no es algo que hacemos con tanta frecuencia. ¿Y qué comenta el paciente en ese momento? ¿O usted hace las preguntas y él solo responde? No, él está ahí tranquilito. ¿No habla? No, el paciente cuando pasa a quirófano, eso es algo, puede ser el paciente más hablador fuera de quirófano, pero cuando un paciente pasa a quirófano, eso no emite una palabra. Los nervios matan a uno. Y generalmente nuestros pacientes cuando ya pasan a cirugía es porque, no siempre, pero en la mayoría de los casos es porque ya tienen una condición clínica importante, pues. Okay. ¿Ves? ¿Qué es lo más bonito, para cerrar esta parte de su etapa y su carrera, más bonito que ha vivido dentro de su especialidad? Que lo haya marcado positivamente. Positivamente. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú operas a un paciente que viene con un problema y tú sientes que le cambia la vida. Bueno, eso yo lo he visto bastante. Por ejemplo, yo me acuerdo de un caso que teníamos una paciente con una enfermedad que se llama una enfermedad de Cushing. No sé si has oído sobre eso, que es que el paciente tiene un adenoma secretor de cortisol y los pacientes se ponen gorditos, sufren de tensión arterial, comienzan a presentar elevación del azúcar en la sangre, de la glicemia, o sea, cambian morfológicamente. Y después que tú operas ese tipo de pacientes, que haces exéresis o que resecas, pues, el adenoma que produce esa hormona, el paciente cambia físicamente por completo. Entonces un paciente que tú ves que entra con una condición deprimido, que no tenía hijos, su aspecto físico no le gustaba, y después que le hace la cirugía, tú ves que cambia, el paciente no solamente cambia físicamente, sino que también cambia emocionalmente. Entonces es una de las cosas más bonitas que yo vi eso fue durante mi formación. Uno de los pocos casos que tú dices, wow, y el paciente le cambió la vida prácticamente. Y es como la mejor forma de alimentar nuestro sistema de recompensa, porque Sí. la medicina es muy exigente y tiende a desgastar mucho, tanto al estudiante como al médico, como al residente, como a cualquiera. Claro, y que a nosotros en neurocirugía nos echan mucha broma, porque nos dicen, ¿y cómo se lee el paciente? Buenísimo, ¿cómo camina? Así. Digo, no vale, pero está buenísimo, porque el paciente no habla, ahora habla. Bueno, una secuela, ni modo, pero está buenísimo. Para como yo, está buenísimo. Bueno, tienen unos chistes. Sí, son unos chistes un poco negros. Yo que he hecho stand-up no me atrevo a hacer chistes así porque las personas enseguida se ponen medio rísperas. Pero esos son los propios compañeros de nosotros, No, claro, de otra especialidad. Como que llegarle a la familia del paciente eso sería chimbísimo. Y porque últimamente el enfoque que ha tenido la agencia que dirige este podcast, se trabaja mucho con el sector de la salud, con clínicas, con laboratorios, se está atacando mucho el intrusismo. Okay. Y a nivel profesional, por supuesto. Porque hay una brecha bastante, yo la pongo así, bastante grande entre el intrusismo deportivo, hasta de los mismos medios de comunicación que yo he trabajado allí, con el intrusismo profesional. Porque salvando las distancias, creo que hay un problema mucho más grande cuando se aborda desde el lado profesional y el lado médico. Sí. Entonces han salido X cantidades de, no sé, pseudociencias o pseudociencias médicas y terapias y terapistas. Entonces quería abordar con usted un poquito al respecto de este tema. Usted bien sabe, como profesor universitario, que nosotros en la Escuela de Medicina nos enseñan que de las teorías de la medicina está la teoría holística, la teoría reduccionista, y entre la teoría holística se nos habla también de cosas como la acupuntura, porque viene de la medicina china, la medicina india, y también de las otras cantidades de cosas que nos enseñan en casa y que nosotros creemos que también forman parte de ahí, o también están ahí, que no sé, las personas que soban, las personas, usted me decía temprano de los que se echan mantequilla con sal, ¿no? Ajá, ¿Eso funciona para algo? No, eso no funciona. Yo una vez me caí de una patineta, tenía como 7 años y me raspé toda la cara. Y yo tuve como una semana, 5 días, poniéndome mantequilla de la famosa de aquí de Venezuela con mantequilla con sal, algo así. Con sal, sí. Yo no sé si eso, o sea, yo para chiquito eso según funcionaba. Son cosas que van a pasar en el cuerpo. Te lo apliques la mantequilla con sal, la mayonesa, te eches la borra de café, lo que tú te eches, eso vuelve a pasar, con o sin eso. Ah, que se puede complicar, se puede infectar, sí. Y pasa bastante, lo que pasa es que nosotros no lo vemos, pero sí pasa. Ok, es importante. Sí. Y la supuesta magia que tiene el café para cerrar Para hacer hemorragias. hemostasia, sí. Mira, a ver, si puede ser, tienes una herida, una solución de continuidad en la piel, como un agente puede actuar como un hemostático, pero
No está comprobado científicamente, ¿no? Si no hubiera salido un parche a base de café. Compra tu parche de café, ponle la herida y controla la hemorragia. Pero no existe. Si no existe porque no se ha logrado, ¿ves? Y lo increíble de eso es que yo nunca he visto un paciente que se haya infectado por ponerse café. Entonces uno dice, oye, ¿es ciencia de verdad o qué pasa aquí? Algo pasa, pero no lo han investigado. Sí, pero posiblemente. Yo tengo un vecino que una vez también, de niño, siempre nos pasaban esta cantidad de cosas. Y se cortó un pie, y eso era sangre, 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 sangre. Y le pusieron pero café como... Una cataplasma de café. Sí, bueno, ni para un velorio tanto café se utiliza. Y bueno, se le cerró. O así lo vimos nosotros. Sí, Pero, sí. ¿qué piensa usted como profesional Ajá. de este tipo de técnicas que algunas rayan en lo, no sé, amarillista o en lo no funcional? Bueno, los pacientes creen mucho en eso, ¿no? Y yo creo que la parte de esto es la parte científica, porque como soy neurocirujano, nosotros nos vamos mucho a la parte científica y la medicina alternativa, holística, se da más a la parte que no se ha podido confirmar con la ciencia. Y aquí es donde existe lo que se llama efecto placebo. Si tú crees que un vaso de agua con azúcar o limón te va a curar, tú vas a tener el efecto placebo. ¿Por qué? Porque tu sistema, tu lóbulo frontal, la sustancia gris periaqueductal, le llega esa información y él programa al organismo para que él se sienta bien. Y el organismo se va a sentir bien tomando eso hasta que tú se lo digas. Que mira, eso no está científicamente comprobado para eso. Él se va a sentir bien. Es como a veces nosotros operamos un paciente y pasa. Operamos el paciente y durante las 2 primeras semanas, que uno nos llama la que es las 2 primeras semanas de luna de miel, sobre todo en los pacientes de columna, que es la columna degenerativa es muy ingrata por eso, ellos pasan buenísimo. Tú hiciste lo que ibas a hacer, tú dices, el paciente no va a tener más dolor. Pero después de las 2 semanas, volvió el paciente otra vez con el dolor. Eso se llama efecto placebo, pues. Es el efecto que produce algo, pero que no está científicamente comprobado para eso. La medicina alternativa tiene mucho que ver con eso. Nosotros, por ejemplo, la acupuntura no empleamos mucho la acupuntura, no. Los sobadores, por ejemplo. Yo tengo cuentos sobre sobadores. Este es el momento. Cuentos sobre, por ejemplo, pacientes que no tanto sobadores, sino cirujanos espirituales. Así son cirujanos espirituales que tienen una hernia discal y van con el cirujano espiritual aquí en Monaga y en Sucre y agarran un bisturí y abren la piel. Obviamente, cuando ellos van a hacer su cirugía, ellos cuentan con sus especialistas, sus médicos, sus 3 estampitas. Yo respeto eso. Y su relativa Pero es increíble, ¿no? Que abran el paciente incluso, sacan grasa y lo cierran. El paciente no se infecta, pero tampoco queda curado. Sin embargo, el paciente refiere mejoría por 2 semanas, que es el efecto placebo, porque el cerebro dice, oye, el cerebro cree lo que le están diciendo y el organismo lo prepara. En eso se basa también la medicina alternativa, en que el cerebro tiene la capacidad de gobernar el cuerpo y el cuerpo autocurarse. Pero después que pasan las 2 semanas, el paciente vuelve nuevamente con los síntomas. Y te muestran el video y lo grabaron. Mira, aquí está la cirugía que me hicieron. Yo he visto... Y aquí me sacaron las hernias. Wow. Yo he visto esos procedimientos hasta con, ¿cómo se llama? Alfileres. La acupuntura. Los pullan, incluso unos abren y pullan con los alfileres. Es algo Sí. bastante antihigiénico, pero que las personas lo creen que es lo mejor. Claro. Incluso siento, porque conozco también de primera mano personas que hacen estas cosas, que ellos, bueno, no comparto tampoco, pero cada quien con sus cosas. Y yo respeto y le doy el espacio que cada quien tiene. Pero normalmente estas personas los veo, y esto sería también bueno que un psicólogo lo comentara, cambian su estilo de vida totalmente. Y no solo es como lo que le dan médicamente, entre comillas, a las personas, sino que también le meten un nuevo chip a las personas de cómo sentirse, de cómo vivir, de cómo pensar, y de que los espíritus y todas estas cosas. Se reprograma a la persona. Claro, por ejemplo, la acupuntura es mucho más, más científico que la parte que lo que te comenté ahorita. Porque ¿qué pasa? Que la acupuntura, ellos se basan en que tienes una red de energía y que colocando ciertos puntos vas a estimular ciertas áreas, ciertas energías, etc. Eso es lo que uno ve a nivel internacional, pero en Venezuela hay mucha medicina tradicional que no se conoce a nivel afuera, por ejemplo, eso que te comenté. Esa es una medicina tradicional espiritual que sobrepasa las cosas. Y en muchos casos, en el tema del espiritismo, muchos humanamente, porque aquí voy a hacer muchos paréntesis, humanamente no están preparados para eso,
pero agarran de una bebida espirituosa y 3 tragos y de repente baja fulano de tal, el negro Felipe o el negro Sí. cualquiera, y ahora sí están preparados como para abordar a una persona y hacerle esas cantidades de cosas. Sí, eso, mire, hay muchas cosas, ¿no? Que, 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 que están implicadas allí. Tanto espiritual, física, o sea, son tantas cosas que si uno los pudiera estudiar, Fuese una locura. sí, pero sí. Este tema nos lleva mucho, por lo menos a mí, y espero escuchar también de ustedes para ver si tiene algún cuento de la infancia, porque esas son cosas que vienen de la infancia. Y esto es algo que a nosotros nos reprograma, o mejor dicho, nos programa, porque nos reprogramamos luego de que estudiamos y nos damos cuenta que esto no funciona. Pero en la infancia vemos muchos estos casos, por lo menos, a mí me llevaron una vez, pero no fue directamente, no era yo el afectado. Tenía un primo que se cayó en las escaleras, se había roto algo, yo no sé, ahorita no sé, puedo decir, no, fue la tibia, el peroné. En ese momento yo era un niño y eso no, él se partió la pierna. Y él iba a terapias en un ambulatorio, no siguió yendo a terapias por X razón, y lo llevaron con un tipo que no hablaba muy bien, entonces yo no le entendía lo que él decía, y él se echaba palos de algo, estoy casi seguro que es de esas botellas que nosotros vemos que tienen una culebra adentro. Ah, morrón. Ron de morrón. Eso. Y él le agarraba eso y escupía en el pie, y después lo medio tocaba y lo escupía y decía un poco de cosas. Entonces, de niño a nosotros nos meten eso en la cabeza y uno piensa que eso es funcional, o que de verdad eso sirve. No sé si hay un caso de usted antes, previo al Javier Palma médico, muchacho antes de estudiar, que veía esa cantidad de cosas. No, yo no vi esa cosa. Qué bueno. Pero sí pasé, por ejemplo, lo del chichón. Tuvo un golpe en la cabeza. El chichón, no, ponle mantequilla con sal. Eso sí lo vi bastante. Incluso, yo me acuerdo cuando yo tuve una herida en el dedo, café. Eso sí lo viví bastante. La parte de los sobadores es porque me lo cuentan los pacientes. No, que me sobó fulano y tal, pero ahí pasa lo siguiente. Ponle la Libertador o la colombiana con no sé qué cosa y se la pones en la piel. Que eso va a ser buenísimo. Y tú ves que el paciente juiciosamente, mejor que cuando se toma una pastilla, se pone en su cuestión. ¿Qué pasa? Que después cuando viene el paciente con una tremenda úlcera en la pierna, y allí, oye, allí sí la medicina científica tiene que ver qué hace con ese tremendo lío que tiene el paciente con su medicina alternativa. Eso sí se ve bastante. Por ejemplo, en los pacientes, yo tengo un casito de una paciente, oye, eso me pegó bastante, eso fue como hace un año, que ella fue a un ambulatorio, bueno, ella es de un pueblito, y fue porque tenía un nódulo en la mama. ¿Ves? Hablando de la parte del intrusismo. Y en el ambulatorio una persona decía, bueno, tienes un nódulo, eso es un lipoma. Y le hizo exéresis, le sacó el lipoma, pero nunca lo mandaron a estudiar, descartaron el lipoma y después la mandaron para su casita. Y ahí el intrusismo fue bárbaro, ¿no? Porque eso no funciona así. Y después la paciente comenzó con dolor en la espalda. Después no, vamos a llevarla porque ahí hay un sobador. Y la llevaron de una persona que le iba a sobar la espalda, que le iba a hacer unos masajes, no sé qué más. Y bueno, le comenzó a hacer su cuestión que hacen. Y en una de esas le hizo una compresión en la espalda. Y la paciente perdió las fuerzas musculares en los miembros inferiores. Después me la traen a mí a la consulta y cuando yo la comienzo a estudiar, resulta que la paciente tiene una lesión en la columna vertebral. Lo más probable es que haya sido una metástasis y que lo que le dijeron que era un lipoma, una grasita en la glándula mama, en realidad era un cáncer de mama, que después hizo metástasis y cuando le hicieron sus maniobras, por allá quien le estaba haciendo, se fracturó la columna. Entonces, a veces uno cree mucho en una cosa, se cree más en lo que le dice la comadre, el compadre, la vecina, que lo que se ha estudiado en realidad, pues. No, y es un problema de información, porque... De desinformación. Sí, y sobre todo yo abordo en este caso el tema de decir ignorante, porque ignorante normalmente los venezolanos lo utilizamos como algo para ofender y para ofendernos, Sí. pero en realidad es ignorar algo. Entonces por ignorancia muchas veces las personas hacen este tipo de cosas y este es el punto al que nos gustaría atacar o nos gusta atacar en este caso Sí. con este episodio del podcast, que es básicamente estas cosas y todas estas personas que no están preparadas han llegado dentro de nuestra cultura a reemplazar a los médicos. Sí. Entonces, desde su experiencia y sus vivencias y esta conversación, lo que queremos plasmar y llevarle a las personas es que entiendan que el profesional es importante y es importante también valorar la opinión del médico.
Y mira, no, porque básicamente es poner en riesgo la vida de ustedes, la vida de las personas que van a acompañar a hacer Sí, todo este sí. poco de cosas. Es como cuando, muchas cosas. Es como cuando ustedes, no sé, alguna vez se golpearon la cabeza. No te acuestes a dormir. No dejes que el muchacho se duerma porque si duerma, se va a poner mal. Mire, se golpeó la cabeza. Mire, no dejes que duerma. Eso es mortal que duerma. Y en realidad no es así. O sea, tú te golpeas la cabeza, tienes un trauma en cráneo. Si el paciente tiene un hematoma, mire, así usted le ponga una discoteca al lado, el paciente va a ir con tendencia a la somnolencia, el estupor y el coma, si de verdad tiene algo dentro del cráneo. Pero el hecho de que duerma no va a cambiar su vida, no va a significar si va a vivir o va a morir. ¿Ves? Uno tiene que vigilar al paciente, sí, eso sí tiene que hacerlo, pero ya. O por ejemplo, también pasan cuando consumen alcohol. No, que fulanito, que estaba consumiendo alcohol, bajo efecto del alcohol, se cayó, pasa un día, no, eso es la PEA. Pasa 2 días, no, ese es que todavía tiene el efecto de la PEA. Después 3 días, no, es que eso fue que se metió una PEA, doctor, y de entonces no ha salido de esa PEA. Y lo vio fulano, y lo vio sutano, y lo vio el compadre, hasta que a alguien se le ocurre por allá, mira, vale, ¿no será que ese señor tiene algo más? Y es cuando 3 días después lo llevan al médico y tú lo dices, no, señor, este señor lo que le dio fue un ACV, lo que le dio fue un ACV hemorrágico, lo que tiene es un hematoma. Entonces, mete todas las cosas por las que pasan. Siempre la gente aquí en Venezuela recurre primero a la medicina alternativa. No en todos los casos, pero sí en la mayoría de los casos. Algo cultural, más que Algo todo. cultural, sí. Y eso me hace recordar un video, se hizo muy famoso antes del 31 de diciembre, de un señor que no estoy seguro de que sea aquí en Venezuela, la verdad. Y No, puedo decir que no, pero un señor que murió de pie, recostado de un carro, ¿lo vio? yo lo vi, Que exactamente. dicen que murió de una pea. Que murió de una pea, uno no sabe qué es ese señor ahí. Sí. Y pasó un día y el señor de pie en el carro, 2 días y el señor ahí de pie, hasta que alguien llegó, oye, no, mira, sí, Sí. falleció el señor. Está frío, entonces hay que buscar maneras de... Estaba tieso ya. Pero yo creo que con esto vamos a cerrar, porque era algo que quería también traer a colación, como usted conoce bastante de lo que tenemos acá en la bóveda. ¿Qué efectos, viniendo ya de que sabemos que esto se va a publicar en enero, los primeros días de enero, qué efectos hace el alcohol en nuestro organismo? O a nivel del sistema nervioso central. Sobre todo viniendo de las fiestas de Navidad, nos echamos nuestros tragos, tal. ¿Qué cosas pasan que nosotros no sabemos, que sea curioso que usted nos los comente Bueno, brevemente? yo creo que todos nosotros sabemos lo que pasa en nuestro cerebro con el alcohol, ¿no? Cuando Y lo tomamos, que pasa en la casa. sabemos lo que pasa, ¿no? Primero la somnolencia, después viene la euforia, después si sigues consumiendo el alcohol, viene entonces ya la parte de la somnolencia, después cuando se sobrepasa el límite, viene la parte del coma. Pero generalmente sabemos lo que normalmente ocurre en cada uno de nosotros. Pero, ¿cuáles son entonces las secuelas de eso? De eso sí no lo sabemos. Por ejemplo, hay un estudio demostrado por allí que dice que en los pacientes que consumen alcohol en forma crónica, sabemos que se produce la disminución del volumen del cerebro. Es decir, el cerebro se pone más chiquito. Eso es lo que pasa con los pacientes que consumen alcohol en forma crónica. También, eso salió el año pasado, lo publicaron en Medscape, que el consumo diario de una unidad de alcohol produce el envejecimiento del cerebro en 2 años. Es decir, si eres una persona que consumes alcohol frecuentemente, ya tú sabes que tu cerebro va envejeciendo 2 años. Entonces imagínense una paciente joven que vienen ahorita de las fiestas, que estuvieron consumiendo alcohol prácticamente casi que todos los fines de semana, ¿cuánto habrá envejecido nuestro cerebro? Y el envejecimiento o la disminución de volumen cerebral es normal que ocurra después de cierta edad, no en edades tempranas. Entonces, eso es como que el efecto del alcohol en nuestro cerebro. Y que, disminuyó mi cerebro de tamaño, pero ¿qué pasa con eso? Que se producen alteraciones de la cognición. No procesamos igual la información, nos cuesta más asimilar la información, la memoria, por ejemplo. Cuando un paciente consume alcohol y durante su consumo de alcohol presenta amnesia o algo que se llama que es anorexia fragmentada, es decir, que hay segmentos que se te olvidan. Significa que tú consumiste una cantidad de alcohol de tal forma que está produciendo eso en tu cerebro. Y cuando ya tú tienes una amnesia, pero no fragmentada, es decir, que recuerdas segmentos, sino que no recuerdas nada, significa que el grado de alcohol fue tan alto en tu sangre que está produciendo una amnesia completamente del evento. Entonces, esos son los efectos dañinos del alcohol, ahorita que venimos de las fiestas decembrinas y nuestro cerebro. Es decir, hemos envejecido nuestro cerebro 2 años
durante ese tiempo que estuvimos consumiendo alcohol todos los días. Imagínense. Ok. Bueno, y una última pregunta de esto de los mitos esto es más que todo un mito. Iba a decir, esto es mito, no, es un mito. Asumo yo porque no sé si de verdad es así, pero hasta yo mismo lo he dicho. ¿Es cierto o hay algo que pase, algún efecto inhibidor en el cerebro cuando se consume alcohol que hace que las personas no nos duelan ciertas cosas o los golpes? O por lo menos yo tengo un amigo que se lanzó desde el portón de mi calle, que es más o menos 2 metros, al suelo un 24 de diciembre y el fino, sin fractura, sin dolor, sin morado, sin nada. Bueno, lo que pasa es que el alcohol es una droga, ¿no? Claro. Y el alcohol produce algo que se llama desinhibición del lóbulo frontal. Cuando el lóbulo frontal se desinhibe, una de tantas cosas, porque también produce otras cosas en otras partes, la persona, por eso es que dicen que las personas que toman alcohol no mienten, porque ellos se desinhiben su lóbulo frontal y ciertas cosas que uno normalmente controla, pierde el control. Y aparte, cuando tú llegas a un grado de alcohol donde se produce la euforia, en ese proceso que se produce la euforia es cuando nosotros hacemos cosas locas. ¿Ves? Es cuando saltamos de arriba, saltamos ya, pero en ese momento no lo experimentamos. Pero cuando pasa el efecto del alcohol, sí lo vamos a experimentar. ¿Ves? No es que tú no sientes, no es que la anestesia no hizo efecto, sino que tú te vas a efecto del alcohol. El alcohol produce más que todo, es como ¿tú viste farmacología? ¿No lo has visto? Vas a verla. Me toca este año. Bueno, vas a ver que existe algo que se llama GABA. El GABA es ácido gamma-aminobutírico, es un neurotransmisor inhibidor y es el que es responsable de que nosotros nos percibamos las sensaciones, por ejemplo, existe un medicamento que se llama pregabalina. La pregabalina es parecido al GABA. Uno se lo manda a los pacientes para tratar el dolor. ¿Ves? En nuestro organismo se produce eso. El alcohol podría decirse que tiene como un efecto más o menos parecido. Pero cuando el efecto del alcohol pase, tú vas a experimentar todo, el dolor, el morado, todo eso lo experimentas. Lo que pasa es que tú tienes amnesia fragmentada o una amnesia completa y no recuerdas ciertos fragmentos, ciertas cosas, pero todo eso en tu cuerpo va a pasar. Y bueno, para concluir entonces, doctor, bueno, gracias primero por compartir este espacio con nosotros, por traernos a su consulta y bueno, resaltar la importancia de lo que es invertir en nuestra salud. Por eso también la conversación con usted para que las personas escuchen de la mano de un profesional todas estas cosas que desconocemos y estos datos curiosos y por qué algunas cosas funcionan, otras no y por qué es importante siempre atenderse, mejor dicho, o atender nuestra salud con alguien que así sepa. Así que si tiene alguna invitación, algo que decir, bueno, que lo sigan en sus redes también. Bueno, pueden seguir en Instagram como Dr. Javier Palma y yo siempre he dicho lo siguiente. Uno siempre es como que hay cosas que no podemos prevenir, ¿no? Pero si nosotros podemos acudir a tiempo, siempre podemos controlar las cosas un poquito. Entonces, acudamos a tiempo, no esperemos que las cosas avancen, no darle larga a las cosas. No voy ahora porque es diciembre, no voy ahora en enero porque está comenzando el año, como los proyectos o las metas. No, este año sí voy a ir al médico, este año voy a comenzar el gimnasio, este año voy a hacer la dieta. O sea, debemos dejar de procrastinar y sí comenzar a hacer nuestras cosas, sobre todo ahora que estamos iniciando en enero, ¿verdad? Comenzar con estos proyectos, con el mejor ánimo y echarle pichón a la cosa porque eso es lo que tenemos que hacer. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Espero nos volvamos a ver pronto con otros temas más interesantes. No digo que estén interesantes, sino más temas, pues. Porque en medicina hay muchas cosas las que podemos pasar toda la mañana hablando y vamos, bueno, a tardar 1 hora. Pero de verdad que sí, muchas gracias y nos vemos pronto, pues. Bueno, gracias a usted, gracias por abrir la puerta de su consultorio para todos nosotros. Y esto ha sido todo por este episodio y nos vemos en la siguiente consulta.